y tener el valor de comenzar a darle forma a una idea. Y de eso un poquito trata el inbound marketing, de eso trata un poquito ese ejercicio de hacer crecer los negocios. Lo que pues les quiero compartir hoy es como un kit de inicial, pues de que cosas que tenemos que tener en cuenta en términos de a la hora de entrar al mundo digital en un emprendimiento y pues lo que quiero es tomarme 30 minutos de su tiempo para hablar un poquito de eso y de pronto discutir sobre inquietudes y pues digamos tips iniciales de lo que tenemos que tener en cuenta en la hora de comenzar un negocio en digital. La idea es que este tipo de charlas, esta es, digamos, la primera que quisimos iniciar con Katia y con Azucena, pues sea un exprimirle todo el potencial que nosotros tenemos en digital y sobre todo en lo primordial, en lo inicial que tenemos que tener en cuenta, que son las audiencias. Y es decir, ¿a quién le vamos a hablar? ¿A quién le vamos a vender? ¿No? Y me quiero comenzar a parar aquí un poquito porque, bueno, yo creo que esto lo hemos escuchado un montón y yo creo que incluso ya estamos un poquito cansados de términos como la nueva realidad y todo esto, pero pues digamos que sí, evidentemente nuestro entorno ha cambiado y lo que ha hecho es que un montón ese contexto que se ha dado a nivel de lo que está pasando pues con la pandemia también ha cambiado muchísimo el consumidor y a quién le estamos hablando. Los comportamientos han cambiado un montón. De hecho, hoy día estamos un poquito más tensos, ¿no? Con, con, con el tema de COVID y el consumo también se ve afectado de la misma manera, ¿no? Negocios que cada vez cierran, ¿no? Como que el panorama no es tan positivo. De hecho, aquí viendo un informe que hace la OECD de cómo está la economía en Costa Rica, pues definitivamente pues estamos como en el 2009, ¿no? Un poco, incluso un poquito más agudo, ¿no? En términos de esa caída del PIB, aumentos de desempleo, que esta realidad que está pasando en Costa Rica no es muy diferente a la que está pasando en Colombia y en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha hecho eso es que primero salga mucha gente con ese aumento de ese desempleo, pues también aumentar esa informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de nosotros estamos también entrando en ese grupo incluso de emprendedores, ¿no? Y también aquí uno de los que no es fácil, digamos, o sea, el contexto tampoco es tan fácil, pues porque también tenemos un montón de requisitos abrir para abrir un negocio. Yo acá en Colombia yo creo que eh, también no estamos lejos a esa realidad, digamos que lo veo muy cercano y lo veo muy como palpable estos números que también los encontrábamos en la OECD al respecto de que en realidad no es fácil el emprendimiento y con todo este contexto. Ahora, este consumidor, bajo este contexto y bajo estas circunstancias, pues definitivamente está buscando alternativas y todos estamos tratando de salir como es con una válvula tal vez de escape y como esta peli que me parece maravillosa, buscando nuestra felicidad, definitivamente, y eso ha cambiado bastante el consumidor. Las crisis y este tipo de circunstancias finalmente hace que pasemos de a veces una holgura, ¿no? De un exceso también a veces de consumo, como en 2009 salía en el Times, como es en esa nueva frugalidad, ¿no? O en ese nuevo
consumo, ¿no? Que es un poco más medido, un poco más consciente. En ese sentido, la buena noticia es que digital es una alternativa pues maravillosa. Yo creo que es una oportunidad muy bonita de hacer un cambio de cómo nosotros nos contactamos con el consumidor y de hecho de revertir todo el contexto en donde estamos, ¿no? Para dos sociedades. Colombia no está muy lejos de ese aspecto también. Y acá vemos unos datos bien interesantes que saca HotSuite para 2020 y estas proyecciones de cómo en Costa Rica pues estamos en ese contexto digital. Y algo muy positivo que tenemos en Costa Rica como mercado es que en Centroamérica ustedes son líderes del desarrollo digital de la región, ¿no? Con Guatemala tal vez comparten esos primeros puestos, pero bueno, acá las cifras hablan por sí solas. El 74% de las personas ya tienen acceso a Internet. Si lo comparáramos, por ejemplo, con Colombia, incluso nosotros estamos un poquito más abajo en esa penetración de Internet. En esa penetración de gente en redes sociales, es casi el 100% de los usuarios en digital, y también todas esas personas conectadas en sus dispositivos móviles. O sea, y sin duda, el 178% de la población, o bueno, perdón, hay dispositivos más que personas, básicamente, pero eso yo creo que pasa en casi todo el mundo, pero ustedes tienen un 178% versus a la población. Conectadas. Entonces, imagínate, cada persona casi tiene dos celulares, ¿no? Y eso lo que habla es de una oportunidad de conectarse, ¿no? Y bueno, acá es un poquito todos los crecimientos que se han dado en términos de la población. El acceso a dispositivos móviles han aumentado 7.1%, las conexiones de Internet 4.4%, y a nivel de usuarios activos en redes sociales 4.1%, que eso son crecimientos, bueno, uno los ve como chiquitos esos crecimientos, pero cuando ustedes los comparan a nivel global, vemos que a nivel de región ustedes están incluso por encima de media. Y aquí se ve, por ejemplo, un comparativo, ¿no? América Central, digamos, como región, ¿no? En términos de esas conexiones, ¿no? A nivel, pues, digamos, de digital, pues ustedes en Centroamérica están en el 99%, ¿no? Pero no está muy lejos, no está muy lejos de lo que está pasando en Norteamérica y lo que está pasando en Sudamérica y, como ven, en Europa en general. Pues digamos, el único que gana Asia, y el único que gana es pues toda Asia. Definitivamente pues ya sabemos cómo es el comportamiento ya de esas regiones que son más bien atípicas, ¿no? Y en ese sentido, también, digamos que en esas conexiones, como se van haciendo, pues finalmente también habla un poco de cómo nosotros podemos sacar también provecho de esas conexiones, ¿no? Hay 3.78 millones de personas que se pueden conectar a Internet en Costa Rica, lo cual nos está hablando de un mercado potencial bien importante, ¿no? Lo cual le abre a todo emprendedor la necesidad de estar presente en Internet hoy día. Y también se abre una oportunidad con ese incremento de todo lo que está pasando con el tema del e-commerce y todas estas plataformas como las que, digamos, ofrece, como lo ofrece MyMarca, que ayuda a
las personas que no tenían contemplado el tema de e-commerce, ayudarlo a desarrollar. Porque definitivamente hoy día, con el contexto que ya les he comentado al principio, la persona o compañía o negocio o emprendimiento que no tenga algún tipo de desarrollo en digital para comercializar sus productos, definitivamente se está estancando y se va a quedar más bien atrás. ¿Por qué? Porque de hecho el costarricense hoy día está mucho más relacionado con el tema de e-commerce, ¿no? Aquí nosotros vemos que el 27% de las personas que están conectadas online, o sea, esos 3.5 millones de personas, hoy día están haciendo algún tipo de pago a nivel online o están haciendo alguna compra. Por eso, digamos que en lo personal, yo estoy involucrado con temas de este marketing electrónico, porque creo muy fuertemente que de esta situación de lo que está pasando hoy día, se va a salir, digamos, fortalecido ese comercio electrónico y van a salir fortalecidos los negocios que se suban en esa tendencia, ¿no? Y digamos que cuando nosotros comenzamos a aplicar este tipo de acciones a nivel de comercio electrónico de cualquier tipo, lo podemos controlar muchísimo mejor. Aquí tenemos un ejercicio, una gráfica que me traje del grupo Omnicom, que es de donde yo trabajo, que es muy bonita porque de lo que habla es, ok, el comercio electrónico es súper importante, pero nosotros no debemos abandonar el propósito tampoco de nuestras marcas, ¿sí? Y eso también va muy relacionado con el tipo de consumidor en el que hoy nos enfrentamos, un consumidor mucho más racional en el momento del consumo por toda la situación. Evidentemente la situación económica en todos nuestros mercados y en Costa Rica no es la más fácil, entonces es un consumidor mucho más consciente que le encuentra mucho más valor a los productos que están más cercanos con él y los entiende. Entonces la parte del branding es muy importante. El propósito que tienen las marcas hoy día es muy importante y para entender el propósito evidentemente tenemos que hablar de las audiencias. Porque audiencias, es decir, propósito de marca, esa construcción de marca en el consumidor va muy paralelo en ese crecimiento que yo quiero hacer con ese performance pues en digital básicamente, ¿no? Y aquí lo que les quería compartir, que es bien importante, esto es como, esto es un libro que yo me acabo de leer hace muy poco y que pues digamos de aquí se basa un poquito la conversación que les quería compartir, que es de Philip Kotler, se llama Marketing 4.0 y es un libro bien especial porque bueno, a pesar que Philip Kotler, uno habla de Kotler y se remite de una vez a los 80s, como al marketing que ya no es hoy día, pero hay una reinvención incluso en ese personaje que sacó este libro, que lo que trata es cómo la evolución del marketing eh, tiene que apalancarse de las herramientas de digital, pues como para seguir viviendo, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan de las 4 P's de Kotler, que hablaba que era precio, plaza, promoción y producto. ¿Sí? Entonces, básico, ¿no? Para hacer cualquier emprendimiento, tener claro cuál va a ser el precio que yo le voy a dar a las personas, qué es lo que yo le voy a comunicar, qué es lo de promoción, o sea, cómo lo voy a poner en el mercado, qué es lo que le voy a decir. Plaza, que es en qué localidad lo voy a poner a rodar. Bueno, y se me fue el otro, pero lo que habla es un poquito de una manera muy tradicional. Entonces, este 4.0 de lo que tiene que ver es, él nos pone 5 A's que son bien interesantes, ¿no? Que es, primero yo tengo que captar la atención de mi consumidor, es decir, conocer a mi consumidor. Luego, una parte de atracción que es generar como esa empatía y crear en ese consumidor una atención, ¿sí? A crear una intención incluso
para que pueda pasar al siguiente paso, que es averiguación, ¿no? Entonces, des en cuenta que básicamente aquí es un poquito incluso como está planteado el digital ahora, que es yo voy a averiguar de cualquier producto en Google. Entonces, si yo no estoy en digital, seguramente yo voy a estar perdido. Y si yo no llamo la atención de mi producto para que me busquen, o si mi categoría también no es de las más buscadas, pues también no voy a poder tener ninguna presencia en digital. Y bueno, entonces después de esa averiguación, la parte de acción, que es la compra, ¿no? O sea, lograr que yo pueda hacer algún cierre, ya sea, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, que en digital lo que pasa es que yo puedo tener dos visiones. Una que es, yo hago todo mi ecosistema que hasta que averigüen y que puedan encontrarme en Internet y que puedan encontrar todas mis características en Internet y cerrar la compra fuera de Internet. O yo tengo un ecosistema completico para que yo pueda cerrar esa compra en Internet, ¿no? Un poquito al estilo de los e-commerce, ¿no? O sea, un poquito también al estilo de lo que se puede hacer con MyMarca. Y luego, la parte de apología, pues que lo que yo quiero es que o me recomiende o que me compre y que me recompre. Eh, Hoy nos vamos a centrar en esa parte de atención. Y esa parte de atención es bien importante porque es que si yo no conozco a quién le voy a vender, pues definitivamente estoy destinado a tal vez a fracasar, ¿no? Y digamos que lo primero que tenemos que pensar en cualquier emprendimiento, sin duda, es nuestro consumidor y saber cómo lo voy a poder encontrar en este mundo digital. Y esta es una definición, digamos, que me parece muy bonita del tema de las audiencias, que finalmente es, cuando uno piensa en audiencias y en consumidor, uno no puede pensar en una sola fuente. Tiene que atraer distintas fuentes, ya sea que yo tenga unas entrevistas con mi consumidor, puede ser una fuente, digamos, primaria, porque le voy a preguntar directamente a ellos. Segundo, voy a hacer un research buscando fuentes secundarias, ya sea apalancándome en investigaciones que ya se hayan hecho o incluso con partners, digamos, como Facebook y Google, que ofrecen un montón de alternativas para que yo pueda entender a mi consumidor. Y en este caso, también una fuente podría ser los productos de alguna manera que tiene también MyMarca ofreciendo, pues pues para que ustedes también les saquen provecho. Definitivamente el consumidor que nosotros, o cómo se construyen audiencias, es muy diferente, como cuando en el marketing, que nos, era como un poquito TV-céntrico, en donde nosotros nos enfocábamos, era como en la audiencia y en un grupo demográfico al cual le íbamos a poner un mensaje. A la diferencia que hay con las audiencias que están inmiscuidas con dispositivos móviles, porque es muy diferente, digamos, que pasa a ser demográfica a ser actitudinal, ¿no? Y cuando hablamos de actitudinal estamos hablando de intereses, ¿no? Y cuando hablamos de intereses, lo que nos permite digital es que antes, digamos, nosotros veíamos un poquito difuso a ese consumidor, no lo veíamos tan claro, pero digital lo que nos permite es como ponernos lentes, unas gafas, y poder ver más nítidamente a ese consumidor para que nosotros podamos poner mensajes más claros, desarrollar productos más acorde a las necesidades de nuestros consumidores y desarrollar estrategias de mercado muchísimo más enfocadas a lo que el consumidor necesita en el momento en que lo necesita. Entonces aquí hay un ejercicio muy bonito que me parece a mí que cuando nosotros nos referimos a una audiencia, tenemos que unir como tres visiones, ¿no? No quiere decir que sean tres personas, pero son tres visiones. La visión del consumidor, la visión del cliente y la visión del espectador. Cuando yo logro conjugar esos tres aspectos, pues yo ya tengo una audiencia y una audiencia que la puedo echar a rodar en Internet.
Y es muy diferente cuando yo hablo de esas audiencias de branding. Otra vez acordémonos de los dos motores que yo les estaba diciendo de todo lo que tiene que ver con la construcción de la marca o en la construcción del mensaje que yo quiero dar y la construcción del producto. Son diferentes ciencias y diferentes tratamientos que yo le debo hacer. Las de branding normalmente son más abiertas, más genéricas, más interesadas, como enfocadas a los intereses generales, y las de branding, perdón, las de performance, tienen que ver más con el tratamiento que yo le voy a dar a esas audiencias para que yo pueda vender más, para convertirlas cada vez más. Entonces ahí vienen términos como el conversion rate optimization, que es una de las cosas que yo hago en mi día a día, que lo que se trata es que cuando usted ya tiene una plataforma de e-commerce, tiene que estar todo el tiempo midiendo en pro de esa conversión, es decir, en pro de esa venta o en pro de ese objetivo, ¿sí? Y las audiencias lo que tienen que ver es como más de enfocarnos en qué cosas podrían llegar a traerle más a mi consumidor y qué cosas son las que tengo que decirle, ¿no? Y obviamente estas audiencias de performance son de las que usted les dice, no, uy, yo quiero hablarle precisamente a esa persona que no se sabe las canciones de las bandas en los conciertos, ¿sí? O a César, que le gusta saltar de los puentes, pero que le tiene un miedo terrible a las alturas, ¿sí? Pero entonces, esa granularidad de ese consumidor, cuando estamos hablando de performance, pues es bien importante. El ejercicio que nosotros tenemos que hacer es cómo conectar esos dos mundos, ¿no? Conectar el mundo del branding y conectar el mundo del performance. Ahorita lo que vamos a hablar y lo que vamos a desarrollar un poquito es esas primeras audiencias de branding, porque ese es como nuestro piso y eso es lo que queremos que se lleve en el día de hoy. Si nosotros no tenemos buenas audiencias de branding, vamos a tener pésimas audiencias de performance. Entonces lo importante es partir de un contexto y partir de un contexto habla un poquito de entender cuál es mi mercado, en qué mercado es el que yo estoy parado. Si yo no estoy, si por ejemplo yo estoy vendiendo, no sé, cremas faciales, yo tengo que entender el tamaño potencial de las cremas faciales en Internet. Más adelante vamos a ver algunos recursos que podemos echar manos para entender cuál es ese universo. Identificar y poder cuantificar esos, ¿sí?, universos a nivel digital, que eso es lo que les estaba diciendo ahora. Para tener dos estrategias, que yo creo que esto es del marketing muy tradicional, pero que evidentemente seguimos trabajándolo en este mundo también digital, ¿no? Que tengo la opción de hablarle a las personas de mi competencia, ¿sí? Esa es una opción de marketing. O tengo la opción de atraer personas fuera de mi categoría, ¿sí? Entonces ahí yo tengo esas dos opciones. E incluso pudiera tener una tercera, que es seguir hablándole a mis clientes actuales, ¿no? A partir de eso es que yo voy a generar mis consumidores. Lo que le voy a hacer es que en digital yo lo que le puedo poner es como una lupa, ponerlos como en un microscopio y poderlos analizar perfectamente. Interesantísimo que nosotros en nuestro ejercicio de emprendimiento nos tomemos el tiempo de hacer nuestro mapa de demanda. Y aquí les traigo como 3 ejemplos de mapa de demanda, ¿no? Para entender pues también nuestras audiencias. Entonces, este primer mapa de demanda lo llamo yo el de la cebolla, ¿sí? Entonces, esto es un mapa de demanda como de expansión. Se llama expansión por capas, pero yo le digo que es como una cebolla, porque es como unas capitas, ¿no? Entonces, yo lo que primero que tengo que entender cuáles son mis clientes, poder cuantificar posiblemente cuáles podrían ser mis clientes actuales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fanpage de Facebook, saber cuántas son las personas que están en mi fanpage, ¿no? Para saber si yo a ellos cómo les puedo vender en digital. Luego, ¿cuáles son los de mi competencia? ¿Sí? Entonces, en herramientas como Facebook Insight, uno puede ver dentro de, por ejemplo, si estuviéramos hablando de cremas,
no sé, las de Avon o las de la competencia de Clinique, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ahí yo las puedo cuantificar. Y el último paso sería entender tal vez personas que están interesados en temas estéticos, ¿sí? Para entender cuál es el universo potencial del cual yo también podría traer. Entonces, ese es el de capas. Luego hay otro que es como si nosotros estuviéramos hablando como, esto es como unas chispitas de chocolate en una galleta, ¿no? Entonces, este ejercicio se llama de microsegmentación. Básicamente lo que se trata es, entendemos el universo, volviendo al ejemplo de las cremas, el universo de personas interesadas en las cremas, pero las personas interesadas en las cremas tienen diferentes intereses sobre el mundo de las cremas. Puede ser estético, puede ser temas de salud, o puede ser temas, también puede ser por la edad, o puede ser temas, por ejemplo, temas de accidentes y que es un tema más eh, como, no sé, como, no tan estético, por decirlo así. Esa microsegmentación que nosotros hagamos, ¿sí? Pues la idea es entender universos de personas interesadas en mi categoría, ¿no? Y el último es como si fuese un ADN y es un mapa de motivaciones. Entonces, definitivamente es dentro del mundo de las cremas faciales, como un ejemplo, es yo tengo una motivación que me salgan porque quiero tratar de, motivar, es porque quiero prevenir, entonces tengo esa característica y mi motivación es distinta de otras personas. Lo interesante aquí es cuantificarlos para ver dónde es que yo tengo oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer luego este término que son buyer persona o el consumer persona, que es básicamente ponerle identidad a esos grupos que van a ser de mi mayor interés. Y aquí lo que yo quiero es entender qué le gusta a esa persona, qué no le gusta, qué pasiones tiene por ahí que yo pueda aprovecharme. Y lo que sí tengo que hacer es básicamente tres cosas que son entender cuáles son sus intereses, cuáles son las posibles barreras que tiene con mi categoría o incluso de pronto con mi producto y en qué puntos de contacto tal vez lo pudiera llegar a tocar. Aquí les dejo un ejemplo e incluso cuando veamos este video en MyMarca, igual también les vamos a dejar la nota de donde pueden encontrar este tipo de recursos, digamos con esta página que se llama appsvisor.es, que es bien interesante porque te deja incluso descargar los perfiles, pues ya no realizados, pero sí el esquema de la ficha para que nosotros la llenemos. Y este es un consumer persona, digamos, aquí estamos hablando de Raquel Fernández, que es una persona que trabaja en recursos humanos, que es casada, tiene 2 hijos, que es una mujer de entre 30 y 45 años, y si se dan cuenta, pues aquí hay unos identificadores, hay unos objetivos, hay unos retos y también cómo nosotros le vamos a poder facilitar la vida como producto. Entendiendo esto, si se dan cuenta, yo ya puedo tener muy claro cuál es mi ventaja competitiva, tal vez en dónde la voy a poder contactar y cuál podría ser una motivación con el cual yo la podría atraer. Para cerrar, quiero dejarles estos recursos del cuales ya les había hablado antes. Es importantísimo que veamos estas herramientas y que, pues, si ustedes pueden investigar también sobre ellas, sería bien chévere, porque ayudan bastante. El Google Keyword Planner es una herramienta que ayuda a entender, por ejemplo, si yo quiero entender personas como Raquel, ¿sí? ¿No? Que es personas de recursos humanos y que necesita un servicio de cómo centralizar la información para su trabajo, uno puede buscar en ese Keyword Planner temas como
Facilidad en el trabajo. ¿Con qué palabras las personas en general buscan ese tipo de cosas para que yo también las pueda incluir en mi comunicación, por ejemplo? O para que yo pueda generar una estrategia de search, que es otro de los temas que más adelante vamos a ver en otro capítulo de nuestras charlas. Facebook Audience Insights es una herramienta muy bonita porque les ayuda a perfilar y a hacer este tipo de cosas, de entender cuáles son las edades, cuáles son los intereses de esas personas, ¿sí? Y teniendo en cuenta que Facebook es la red social con mayor alcance y como ya lo habíamos visto, que en Costa Rica eh, casi el 90% de la gente en Internet usa redes sociales, pues tenemos un universo muy grande ahí para hacer un análisis de estudio de cuál es mi consumidor. Facebook for Business nos ayuda, ellos tienen un módulo de audiencias para cuantificarlas. Esto lo que les va a ayudar es a entender el volumen de personas potenciales a las que uno pudiera alcanzar. Think with Google lo que les ayuda es a entender tendencias de lo que se puede hacer, tener en una categoría. ¿Qué motivadores es lo que más la gente le importa en Internet? Por ejemplo, de la categoría de cremas. Y perdón, me voy a hacer una corrección porque Facebook for Business aquí no les había dicho que era para cuantificar, pero tiene ese mismo rol de lo que hace Think with Google. Facebook for Business, lo que van a encontrar ahí son un montón de casos de buenas ejecuciones de lo que se puede hacer en Internet y de cosas que hace el consumidor en redes sociales en determinada categoría, lo cual también ayuda para esa construcción del consumer persona. Y Google Trends lo que hace es, si ustedes, por ejemplo, entran ahí a esa página y le ponen, no sé, cremas faciales, ustedes lo que van a encontrar es el aumento de interés de búsqueda de esa categoría, lo cual les ayuda bastante a entender si le importa o no, qué importancia tiene eso en su mercado, y además les va a asociar qué palabras, qué otras temáticas hay relacionadas con esa categoría de las cuales ustedes se podrían aprovechar. Y bueno, de verdad, ha sido un placer estar con ustedes durante el tiempo. Me pasé 7 minutitos, perdón. Pero de verdad que disfruto mucho compartir con ustedes este ratito. Y nada, me gustaría saber si tienen alguna duda, no están conectadas, si quieren que profundicen algo, no sé si tienen en particular pronto que tengan de su negocio que quisieran de pronto explorar y pues, Sí, tenemos unos 10 a 15 minutitos más para preguntas. Si quieren aprovechar que César está acá para cualquier duda que tengan para su negocio, para su emprendimiento o su proyecto personal, es bienvenido. Igual las pueden dejar por el chat si desean. El próximo ok, aquí probablemente veo que cuando... sea, perdón César, Dale, dale, sí, dale. el próximo lo estamos planeando, o ya sean una semana o 10 días máximo. Acá vamos a estar con César haciendo ya la planificación, y más temas obviamente que también vamos a traer para ayudarlos. Sería bonito que si tienen algún tema, ya que ustedes son los primeros que se han conectado a estos webinars, que quisieran de pronto tratar, tengan inquietud, pues es de mucho valor que nos lo dejen saber, pues para que nosotros podamos comenzar a profundizar sobre eso. Ya sea a través de las redes sociales de MyMarca, ya sea por correo. Ok, entonces ahí estás preguntando lo de cómo se aplica lo del buyer persona. La aplicación básicamente es de si tú entiendes cuál es la motivación de ese buyer persona,
cuando tú vas a tratar en redes sociales, seguramente vas a tratar temas de lo que se trata, de lo que podría atraer más a esa audiencia, ¿no? Por decirte algo, si el motivador de ese consumer persona dentro de lo que de lo que tú estabas poniendo, bueno, el ejemplo que yo decía de cremas, era que yo quiero prevenir. Entonces, los temas que yo voy a tratar en mi red social podría ser inicialmente de prevención, de cómo, o técnicas para prevenir, o 5 pasos que tengo que hacer de pronto que puedo utilizar con mis cremas para que se pueda prevenir. Y además cuando yo haga pauta, porque ese es otro ejercicio, digamos, aquí nosotros estamos poniéndole como los cimientos a la casa, ¿no? Entonces, de esos cimientos, lo que quiere tratar es si yo sé bien cuál es mi audiencia y cuál es mi buyer persona, cuando vaya a las plataformas, ya sea Facebook, ya sea Google, a construir a quién es el que le voy a vender, ¿sí? O a quién le voy a poner esa tengo en cuenta todos esos intereses, ¿sí? Tengo en cuenta que le guste prevenir, que esté casada, que tenga un hijo de 3 años, ¿sí? Que de pronto viva en la Alajuela, porque yo me di cuenta que mi consumer persona es muy enfocado allí. Entonces, sí es importante el buyer persona desde todo punto de vista, porque tiene la aplicación tanto en contenidos como en la ejecución también de cuando tú ya vayas a pautar. Además, un consejo bien importante, cuando tú tienes un buyer persona, es digamos que, como por decírselos así, eso es como nuestro consumidor, pero yo lo tengo planificando, o sea, como para planificación. Eh, pero también tengo que ver que eso que estoy planificando se esté viendo reflejado en mis activos. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, yo tengo que ver qué tanta gente de esa persona que yo me imaginé, me creé, vi con información que podría ser, es el que estoy atrayendo. Entonces, eso me ayuda a medir de lo que pensé a lo que ejecuté, si está alineado. No sé, Scorpio, si te respondí. Listo, perfectísimo. Aquí tenemos otra pregunta de Gendry. ¿Cuál es el tiempo recomendado de la promoción en una publicación de Facebook? ¿Hay un día específico que es mejor que los demás para crear la misma? Ok. Mira, hay como tiempo como recomendado, como estricto no hay, porque eso va a depender de cada una de las marcas. Y de la necesidad que tú tengas dentro de la promoción de lo que vayas a hacer. Eh, pero, pero sí te podría decir que para ver el resultado de una promoción, de una publicación, por lo menos deberías dejarlo correr una semana. Si tú dejas correr una semana tu publicación y tu pauta, digamos, si fuese una publicación orgánica que no le metiste dinero, si le metiste dinero también y le hiciste una compra, revísalo, qué fue lo que pasó en esa primera semana, qué tantos likes tuviste, qué tanto alcance tuviste, si tu objetivo era de pronto que te escribieran por WhatsApp, cuántas personas llegaron a escribirte, ¿no? Y el tema del día específico, digamos que ya en otra de las charlas que entremos a ver la plataforma, digamos específicamente de Facebook, porque veo que es algo de su interés, uno puede entender cuáles son los días de mayor actividad en mi red social, ¿cierto? Entonces, ¿qué es de lo que pasa ahí? Es que tú podrías darte cuenta que los lunes es donde la gente más comparte contenidos en tu red. Entonces, ahí puedes aprovechar para publicar o para sacar alguna promoción. Entonces, la misma herramienta te va diciendo cuándo tienes tú que publicar y además lo bonito de eso es que puedes encontrar incluso la hora. ¿Cuáles son las mejores horas para publicar? Lo cual va acotando eso, ¿no? Mm, sí, eso es algo que tenemos que fijarnos muchísimo porque cada red se va comportando de una manera diferente, ¿no? Y eso es algo que nosotros como emprendedores tenemos que hacer. De pronto tomarnos el tiempo de todos los viernes entrar a nuestra plataforma y ver
¿cuál es el grupo de personas que se ha unido a mi red? Estoy hablando a nivel orgánico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los rangos de edades que más participan? ¿Cuáles son las horas y cuáles son los momentos? Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Es el seguimiento. Y esto se une un poquito con la pregunta de Scorpio. Entre lo que yo planeé con el consumer, el buyer persona, a lo que realmente está pasando en mi red. Porque digital se trata de eso. De cosas que yo planeo, lo voy midiendo para ir modificando. Porque este buyer persona es vivo. Estas audiencias son vivas. Tenemos que ir modificándolas e ir alimentando, digamos, o de información ese buyer persona, porque probablemente puede que en el ejemplo de lo que estábamos diciendo ¿de qué? De Raquel, que a ella nosotros creíamos que le interesaba la centralización de la información y demás, pero luego nos damos cuenta que lo que necesita realmente, por lo que ella está llegando a mi marca, es por el precio. Entonces yo lo que necesito cambiar es mi buyer persona hacia ese lado. Ya, yo creo que es eso, sí. No sé si no tienen otras preguntas, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Yo le agradezco muchísimo a Azucena el espacio y a Katia el espacio que comenzaron a abrir e invitarme a ser parte también de este proyecto tan maravilloso que es My Marca. Eh, y poder contestar sus preguntas y poder construir con ustedes pues ese sueño que también tienen con cada uno de sus emprendimientos, poder ser parte de ellos y poder construir, aportar un poco. Muchísimas gracias, Cecitar, y gracias a todos los que participaron. La estamos dejando grabada, esperamos que haya quedado con buena calidad y pronto vamos a estar compartiendo más fechas. A los que se inscribieron les va a llegar una invitación por correo y también lo vamos a estar publicando en las redes sociales. Entonces, muchísimas gracias. Y igual como dijo César, si tienen algún tema en especial que les gustaría que tocáramos, nos lo dejan saber, ya sea por redes sociales o por correo. Nosotros vamos a estarlo tomando en cuenta para poderles ayudar, porque el objetivo nuestro a través de estos espacios es poderles ayudar a desarrollar sus negocios y así que crezcamos pues todos juntos. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Chao.